Antes de nada quiero agradecer a todas las personas que habéis podido asistir en una tarde. Entonces es de agradecer que vengáis a un acto. Queremos que sea un acto sencillo, lo que hemos hablado las personas que hemos coordinado el mismo. Que sea un acto, aunque es lógicamente una persona que muy querida y que ha fallecido, un acto feliz. Y recordando las cosas que hizo Suso, que fueron muchas. Uno de los grandes realmente de la conservación en España, todo el mundo debemos de recordarlo como tal, y que luchó por la transhumancia, que es un bien que actualmente podemos tener gracias a Suso y a las personas que han trabajado mano con mano al lado suyo. Entonces, parte de ellas, incluso aquí, una que no puede venir por temas de agenda, pero que en todo caso están presentes. Que no haya podido estar aquí no quiere decir que no les hubiese gustado. Entonces, bueno, en la mesa ya Lorenz, que será la persona que coordina la mesa, nos explicará después de un corto documental que vamos a poner quién tenemos sentado, personas de su cercanía familiar, amigos de toda la vida y en definitiva gente que le quería, que es un poco el leitmotiv de este acto. No me he presentado. Algunos me conocéis, soy Eduardo Ramírez de la asociación ANAPRI. Somos una asociación local, una asociación pequeña, pero con mucha fuerza para trabajar. Y bueno, este acto está comprendido en una serie de actos que están en una jornada que se llama la Gran Semana Naturalista. Entonces se hacen salidas al campo, se hacen charlas, ya hemos hecho algunas sobre el aguilucho cenizo, y esta yo creo que se encaja perfectamente en un poco en lo que viene a decir esta gran semana. Actos que de alguna forma pongan de relevancia nuestra naturaleza tan importante y tan devaluada. En este caso, uniendo al sector primario tan importante en nuestra sociedad pasada y esperemos que en la futura. Cuestiones como la transhumancia, que tranquilamente podrían haber desaparecido, gracias a personas como Suso, están fortalecidas y esperemos que con un futuro cercano interesante. Que sigan funcionando las cañadas, las vías pecuarias y ese ganado transhumante que lo que da es vida a los territorios. Entonces, bueno, si os parece, vamos a poner ese corto documental que os he comentado. Es un corto de la Asociación Transhumancia y Naturaleza. Fue realmente el origen de hacer este acto. Lo pasó un compañero de la asociación, de ANAPRI, que también es vicepresidente de ALULA, Pepe Monedero, y la verdad es que es un corto muy bonito que te hace pensar. Y en cuestión de minutos prácticamente dijimos que había que hacer un acto en homenaje a la zona aquí en Colmenar, un sitio que lógicamente está muy ligado a la ganadería, y que lógicamente también teníamos que hacer un acto honorífico a esta gran persona. Entonces os pongo el corto, para quien no conozcáis a Suso, que puede haber alguna persona, pues el corto os va a dar bastantes pautas de quién era. Y después ya durante la mesa y las preguntas que podamos hacer cuando termine, pues yo creo que todos vamos a quedar bastante informados de quién era.
estamos en la montaña palentina, que es provincia de Palencia, la región de Castilla y León, en una de las zonas más antiguas de la cultura trashumante, donde venían los pastores desde toda España a pasar el verano. Esta humedad hace que se mantenga la hierba muy fresca y puedan pastar cientos de miles, incluso millones de cabezas en zonas relativamente pequeñas. El viaje que estamos comenzando es hacia el sur, nos dirigimos al centro de España, a Madrid. Es más o menos un mes de viaje lo que tenemos por delante. Hemos salido de la alta montaña, rodeados de lobos, de osos, y en una jornada pues vamos a estar ya en zonas de bosques y de parameras. Cuando empieza ahora el frío aquí en la montaña es cuando hay que bajar a las dehesas del sur. Bajan siempre buscando la eterna primavera. La eterna primavera la llamamos porque luego cuando empieza a hacer calor a principios de verano, en las dehesas del sur subimos a las montañas del norte y entonces estamos como siempre en primavera, siempre con una temperatura suave. Y eso para el ganado es muy bueno, además de que deja descansar a las dehesas del sur, que se regeneren los pastos y que se regenere también el arbolado. Cuando yo he trabajado en el campo durante prácticamente toda mi vida, mi referencia eran los pastores. Yo iba por el campo solo con un morraluco y sin 5 céntimos en el bolsillo. Ibas a un sitio que te pareciera bonito y allí encontrabas a un pastor y el pastor te acogía, te contaba toda su vida, te decía dónde estaban los nidos de las águilas imperiales o de las águilas reales, o dónde había visto el oso, dónde había visto el lobo. En 1992 se celebró la Expo de Sevilla, la Exposición Mundial de Sevilla, y me invitaron como especialista en fauna amenazada para hablar de la importancia de las cañadas para la fauna, sobre todo para el movimiento de los lobos, la alimentación de los buitres, etc. Pero mi sorpresa fue que todos los especialistas en ganadería acababan de certificar la desaparición de la transhumancia. Hablaban de los pastores como podían hablar de los faraones de Egipto, como si fuera una cultura totalmente extinguida. Entonces a mí aquello me indignó, y en la mesa redonda que hubo con todos los especialistas y que también participaba yo, pues les dije que no, que los pastores existían, que las cañadas existían, lo único que había que hacer era usarlas. Cuando empezamos en el año 92 era una odisea. Los científicos, los técnicos, los especialistas decían que era imposible recuperar las cañadas porque llevaban más de 50 años sin utilizarse, había que intentarlo, y en el año 93 conseguimos el primer rebaño de un ganadero muy amigo nuestro que nos ofreció 2.600 ovejas. Y lo curioso es que esto llamó la atención de la prensa, nos condecoraron prácticamente por haber recuperado la transhumancia por Trujillo, por Salamanca, por Zamora, por Mérida, etc. Y el ICONA, el Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza, se comprometió a hacer una ley nueva para respetar las cañadas, porque las leyes antiguas habían quedado muy obsoletas. ¡Adelante, despacito! ¡Despacio! ¡Ay, qué emoción!
mayor importancia para nosotros es la ecológica, porque los espacios protegidos quedan aislados, no hay conectividad entre las especies, entre la genética, hay endogamia y se va degradando poco a poco el ecosistema y van desapareciendo las especies más singulares y más valiosas. Entonces todo esto se puede recuperar fácilmente a través del movimiento de los rebaños. Hacer grandes recorridos con grandes rebaños en 1993 llamó la atención de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos siguieron durante 5 semanas recogiendo todas las semillas, todos los excrementos de los animales a lo largo de casi 600 kilómetros. El estudio que hicieron fue impresionante, fue la primera vez en el mundo que se constataba la importancia de los movimientos de la ganadería y de la fauna salvaje para la biodiversidad, porque cada 1000 ovejas trasladaban diariamente 5 millones de semillas, de las cuales el 30% germinaban, porque ya estaban digeridas en parte. La ganadería se alimente de recursos no utilizables por el hombre, como es la hierba, como son las hojas de los árboles, los arbustos, etc. Por ejemplo, ahora mismo con la sequía que tenemos, nuestras cabras y ovejas están comiendo hojas de los árboles, zarzales, retamas, bellotas de las encinas que están cayendo, ¿no? De una forma totalmente natural. Lo que más se disfruta en la transhumancia es la gente que te encuentras en el camino. Hay muchísima afición, sobre todo los abuelos. Es que a mí los abuelos me aportan muchísimas vivencias y muchísimas experiencias, que verles otra vez cuando pasan los rebaños por su pueblo es toda una emoción. Y luego las nuevas generaciones, cuando pasamos por algún colegio, sobre todo en ciudades que nunca han visto un animal, pues verle a los niños esas caras de satisfacción es un primor. El 24 de octubre queremos cruzar Madrid, como lo hemos hecho en 27 ocasiones, o será la 28 fiesta de la transhumancia, que lo que hacemos es cruzar la ciudad de Madrid para que se vea y se reivindique que existen los transhumantes y las vías pecuarias y que se sepa que existen. Yo me siento genial porque parece que esto es mi vida, soy capaz de llevar la oficina desde el campo. Parece que lo llevo como en sangre. Como él dice, moriremos con las botas puestas y seguiremos luchando hasta la batalla final. ¡Adelante que vamos! ¡Que viva la transhumancia! El estar tantos años transhumando y con los rebaños y recorriendo España, pues claro, ha sido como unas vacaciones. Al mismo tiempo, tenemos tanto que hacer por el medio ambiente. Este ecosistema nuestro se degrada por falta de insectos, como está pasando por los pesticidas que nos están arrasando todos los campos, envenenando las aguas y provocando unos problemas ambientales terribles. En algunas regiones incluso se paga a los pastores por usar las cañadas, porque si no se usan se pierden, y al ser un patrimonio público es una compensación, es un pago de servicios ecológicos, ¿no? Si eso se hiciera en toda España, bueno, esto sería una maravilla. El futuro del planeta cada vez está más en entredicho por el cambio climático. Yo me quiero dedicar en este futuro a apoyar a los jóvenes y a los ayuntamientos que quieran recuperar la transhumancia, para que el que venga detrás, para que las generaciones que vengan detrás sigan disponiendo de esa trazabilidad y de esos espacios abiertos que yo he encontrado cuando he empezado a recuperar la transhumancia.
una maravilla. Solo añadir que este corto documental fue el origen, la semilla de este acto que al final hemos conseguido hacer y que se haya llenado la sala. Pero es muy importante la figura de Marití, que ha salido varias veces, porque fue la persona de la Asociación de Transhumancia y Naturaleza que nos permitió el poder reproducir el corto. De alguna forma era el origen del acto. Ella no está, pero va a estar presente, nos va a hablar incluso de forma telemática, con lo cual, pues bueno, agradecer a esa asociación, que era realmente el alma mater del Suso, por habernos dejado el poder poner en este acto esta película. Y sin más, yo ya paso a Lorenz, que empieza a presentar a las personas. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Se oye? Bien, ¿no? ¿Ha pasado el micro? Sí. ¿Prueba ahora? Sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Como he dicho, yo soy Lorenz Sudlo, soy actualmente presidente de la Asociación Cultural Xhosas de la Sierra, aquí al lado en el municipio de Sotografía, pero intento ser bastante activo en toda la comarca, por lo cual aquí en Colmenar y en otros pueblos de la zona tengo muchos amigos, mucho contacto y muchas cosas que hacemos juntos. Y esto, como he dicho en otro acto que tuvimos aquí en Colmenar hace tiempo, y a raíz de que Pepe nos mandó por el grupo este vídeo, empezamos a decir que hay que hacer este acto en memoria de Suso, porque algunos y otros, de una forma u otra, nos ha tocado en nuestras vidas y ha marcado un poco nuestra forma de ver las cosas. Yo quería, voy a hablar muy poco porque quiero presentar la mesa, pero quería aprovechar un artículo que estaba leyendo hoy, que es de Benigno Varillas, que hablaba de Jesús ahí por el año 2001. Y resumiéndolo todo, dice que todos hubiéramos querido ser Jesús Garzón. Lo que él cuenta en este artículo, entre otras cosas, de que en un momento determinado estaba con, creo que fue en 1978, con el subsecretario de Medio Ambiente, Eduardo Merino, que es presidente del Consejo Superior de Investigación y Ciencias, el CSIC, y estaba para ver lo que la ICONE estaba haciendo con sus excavadoras, aterrizada la ladera de una sierra que da al río Tajo. Y en esto la explicación que estaba presentando Suso en su momento, hablando del valor faunístico del paraje, en el que se veía que las especies que habitaban en cada roca del cortado de las encinas y de las riberas, de la que más tarde, una vez paralizadas las plantaciones que iban a hacer de Icona, de eucaliptos y más cosas, bautizaría como parque natural como Fraga. El presidente de CSIC, que estaba escuchando esta explicación, estaba asombrado de la lección magistral que Suso daba sobre en que se mezclaba zoología, geología, geografía, historia, economía, y preguntó él, como doctor, ¿a tú de qué disciplinas vienes? Y Suso levantó la mirada, así como mirándole, arrugando de frente, siempre con este tostado de cara que tenía por el sol de aire, donde él estaba siempre en el campo, y dijo que con cierto aplomo, no he estudiado en ninguna universidad, he estado siempre en el campo, y lo que sé lo he aprendido ahí o por mi cuenta. Y el presidente del CSIC
puso cara de sorpresa y exclamó: "Jo, es que yo hubiera hecho lo mismo, o sea, yo quería hacer lo que haces tú, pero me veo que he pasado casi 40 años en aulas y en oficinas, pero joder, me hubiera gustado ser como tú". Yo creo que para mucha gente que hemos tenido la suerte de conocer Suso, tanto por lo que ha conseguido, lo que él ha podido conservar y convencer y hacer, pero también por su forma de ser, muchos de nosotros hubiera gustado ser como él. Yo soy uno de ellos. Este ha sido mi pequeño homenaje, que a lo mejor podría hablar mucho más, porque he tenido la suerte sí, de conocer a Suso en muchas situaciones, tanto en el campo mismo, andando con ovejas, también celebrando la fiesta de Trashumancia en varios sitios. Aquí con Pilar, mi amiga, hemos estado en Yorba una vez y fue un espectáculo increíble como la gente ha ido a coger la fiesta de Trashumancia, pero también en otros sitios como hace escaso un año estuvimos en la presentación en la Fundación de Giner, ahí con lo que WWF ha intentado, y está intentando todavía, conseguir una estrategia estatal sobre la ganadería extensiva. Y él estaba con nosotros en este acto hablando, y tuvimos tiempo para charlar después en el momento después, donde los amigos se reúnen y hablan de sus cosas y recuerdan muchas cosas. Entonces yo tengo especial cariño con él. Pero quiero presentar aquí la mesa que tengo a mi lado. A mi derecha, al final de la mesa, está Guillermina, la hermana de Suso, que nos van a dar seguramente algunas pinceladas mucho más personales que yo puedo hacer. A su lado está Manuel Ruiz, vecino de aquí de Pomenar. Yo lo presento como naturalista y ecologista, pero mucho más que como amigo. Y a mi lado aquí Paco Cantó, también de Soto Real, que también, sin entrar demasiado en su descripción, yo lo llamo como guadarramista y conservacionista. Entonces, cada uno va a tener 10 minutos para hablar de Suso, empezando con Guillermina. Y paso aquí el micro, porque hay que utilizar esto. Yo oficialmente soy Guillermina, pero me podéis llamar Mini, que es como lo conoce todo el mundo, porque si no es un poco más extraño y además es más fácil pronunciar, porque los extranjeros lo de Guillermina era muy difícil de pronunciar. Bueno, pues en primer lugar agradecer esta acción, sobre todo en este... ¿No suena? Sí, pero te lo tienes que acercar un poquito. Bien. Agradecer muchísimo este recuerdo que estáis haciendo de Suso y a la organización, que son varias asociaciones como a la Prima, cuando tengo que decir una cosa no me sale, ARBA, a Lula, y bueno, todas estas personas, Eduardo, Loren y todas las personas que lo han organizado, el Ayuntamiento de Colmenar y desde luego también a todas las gentes de los pueblos de la Sierra Guadarrama, de la Sierra Madrileña, que sobre todo han apoyado a Suso, le han defendido, han sabido transmitir lo que él proponía y son realmente sus apoyos, sus sucesores, y que esperamos que puedan seguir con el tema de las vías pecuarias y también pues, de tantos otros parajes singulares que hay en esta región y que están pendientes todavía del trabajo de conservación de ellos. Bueno, hablaré de Suso, voy a hablar un poco de su juventud y su infancia, que es algo que no se conoce, y también tratar de entender cómo, ayudar a explicar un poco cómo era, aunque era como era y nos salió como nos salió, y es muy difícil de repetir, ¿no? Bueno, hay dos aspectos que creo que limaron bastante o enfocaron bastante su personalidad, que fue mi padre y mi abuelo materno. Mi padre era de una zona del campo, de Cadalso de Gata, de la Sierra de Gata, y siempre nos enseñó el amor, la defensa de la naturaleza, de los animales, ligando todo esto, y siempre pasábamos 3 meses de vacaciones de verano en el pueblo, en la Sierra de Gata, y era un pueblo que en aquella época pues, no había ni agua, ni electricidad,
seguridad y con parecía de vivir sobre el terreno. Entonces, pues, teníamos mucho contacto con la gente del pueblo, sobre todo por las noches que no había luz, pues nos sentábamos en la calle a hablar. Había una persona, un guardajurado, Dimas, que siempre nos contaba las historias del campo, y ahí ya Suso tenía fija la atención sobre el lobo. Pensaba, siempre les contábamos los lobos que había habido en la zona, cuando el último lobo bajó a las eras bajas y mató a un burro, y desde entonces Suso ya siempre estaba con la fijación desde niños de buscar los lobos. Entonces se pasaba el día con toda la chiquillería del pueblo, recorriendo los montes, buscando huellas de lobos o de cualquier animal y llenándonos la casa naturalmente de todos los bichos ya muertos que se encontraban y que acababan de morirse, pero los tenía que alimentar y buscar cómo los alimentaba, hasta alacranes que se perdían por la casa. Bueno, era un poco la continua epopeya de Suso. Aparte de eso, también, bueno, no sé si me faltaba algo de contar de Cadalso, pero otras partes, otros veranos los pasábamos en Santander, en Comillas, porque mi abuela era oriunda de aquella zona, y bueno, allí quizá era un veraneo distinto, un veraneo muy fino, muy de gente de ciudad, muy urbanita, pero a Suso no le importaba porque Suso se desaparecía y se pasaba todo el día en una ría que había allí, una barca, y se pasaba el día en la barca, no le veía, porque no se le compró una bici en el rastro, y se iba allí y ya desaparecía, estaba haciendo observaciones pescaba y veía los pájaros, y también esa formación le sirvió después para fundar el Parque Natural de Ollambre, que es justo la zona, la ría de Ollambre, la ría de la Rabia es la que da origen a la playa de la Rabia de Ollambre y toda la zona, porque no se contentó con conservar la ría de Ollambre, sino que llevó el Parque Natural hasta la siguiente ría, la ría de San Vicente, una ría bastante extensa. Y bueno, y toda esa zona afortunadamente se ha conseguido mantener, a pesar de la presión turística, pues fuera de construcciones y bastante natural. Bueno, esto respecto a mi padre y parte de mi madre, pero otra persona muy importante para Suso fue mi abuelo alemán. Mi abuelo alemán fue el que desde pequeño se dio cuenta de su vocación, le acogió, prácticamente era la única de la familia que creía en él, porque todos pensábamos, no siempre por ahí con los bichos, y bueno, no estudiaba, pero bueno, luego iba probando, o sea. Y entonces mi abuelo, de hecho, con ese pensamiento holístico, integral de la naturaleza, romántico, un poco krausista, pues ya cuando teníamos alrededor de 6 años, nos llevó, tenía un jardín grande porque tenía una fábrica de hielo junto a la estación de Atocha en Madrid, y nos llevó al jardín, a los 6 primos mayores, y nos repartió cada uno una pequeña parcelita para que la trabajáramos y hiciéramos el jardín. Naturalmente todos pasamos de ello, menos Suso, que rápidamente se puso a trabajar y se creó su jardincito. Fue ampliando incluso, le puso una valla, hizo una charca con ranas, con acuajos, con calas, y estaba toda la tarde trabajando, e incluso todo el resto de los días o del tiempo pues haciendo dibujos de planificación, cómo debía ser la distribución del jardín. Cada año cambiaba la distribución, buscaba catálogos, compraba semillas, porque el jardín estaba lleno de plantas, pero compraba semillas por el catálogo. O sea que yo tenía ahí la idea de lo que era una planificación, que luego también me valió cuando yo a Monfragüe a hacer dibujos y a planificar cómo sería la distribución de los elementos necesarios en un parque. Cuando aunque vivíamos en Madrid, también seguíamos mucho en contacto con la naturaleza porque vivíamos al lado del Retiro, y casi todas las tardes, antes al principio hasta que fuimos un poco mayores, en el colegio alemán, bueno, también fue al colegio alemán, que mi abuelo nos llevó a todos al colegio alemán más que nada, y entonces íbamos siempre andando por el Retiro. Eso también le permitía a él observar, buscábamos fresas silvestres que había y ver todo tipo de animales. Y mucho más cuando mi abuelo importó de Alemania, ayudó a importar de Alemania unos animales para la casa de fieras del Retiro, y bueno, para que nosotros, aquello fue la maravilla. Cuando vinieron las cajas con el cocodrilo, que no había quien le viera por un agujero, y ya hubo nuevas especies, también facilitó que nos dejaran entrar, como vivíamos allí cerca, que nos dejaran entrar
y nos pasábamos, bueno, sobre todo Suso, nos pasábamos el tiempo ya, a 3, de 2, o sea, que falta mucho. Vale, pues entonces, bueno, también eso, bueno, él estaba siempre, para él su vida eran los animales, era el campo, como decían los profesores, no había forma de que se fijaran en otras cosas y le interesaran otras cosas. Y bueno, también mi abuelo entonces le apuntó a una revista alemana del pequeño amigo de los animales, donde explicaban pues cómo se cuidaban a los animales caseros o los animales de compañía, una mentalidad muy abierta sobre las cosas, y a partir de cómo llevar un libro de campo, una libreta de campo, que desde entonces empezó toda la vida, ha seguido haciendo todo, apuntando todo desde qué temperatura hacía, cómo estaba el campo, y a todos los animales que veía, ha seguido con un diario increíble, decían los pastores. Pero sí que se pasaba ya por la noche, se pasaba, está todo el trabajando y por la noche pasaba la noche escribiendo. Entonces era realmente pues como él aprendió, ¿no? Otra cosa que hizo, bueno, leía mucho, primero con los libros, con los cromos de animales y de plantas, los libros de Tarzán, y luego ya cuando compraron un espasacalpe, la enciclopedia, pues prácticamente se leyó toda la enciclopedia, todo lo que tenía que ver con animales, se veían los animales de todo el mundo y las plantas y las flores, ¿no? Y ya como para profundizar un poco más, pues de repente nos sorprendió apuntándose por correspondencia con el dinero que ahorraba a un curso de taxidermia, que nos parecía una cosa horrorosa. Y bueno, decíamos, pues querrá dedicarse a disecar animales, pero no, realmente lo que le interesaba era aprender a vivisectar, y bueno, a disecar no, pero a disecar animales ¿perdón? A diseccionar animales, y aprendió anatomía, sí. Bueno, pues a todo esto se fue haciendo algo mayor, no demasiado, pero de repente estudió en tener 14 años o algo así, se dio cuenta de los problemas que había en España con la naturaleza, que había un desprecio, se mataban a las águilas, eran alimañas, y luego una cosa que también había aprendido de mi abuelo es que los bosques, los monocultivos de bosque eran muy dañinos porque no dejaban agujeros para que los pájaros criaran. Y entonces se le ocurrió hizo un dibujo de una caseta para colgar en los pájaros, y directamente se fue a la dirección de Montes, que me parecía que era se llamaba entonces, y les explicó la importancia que era conservar las aves insectívoras para conservar los insectos y para proteger la naturaleza. Y de hecho hizo un dibujo con unos cuantos animales. Espera un minuto, ¿se acaba? Muy bien, bueno, pues nada, realmente ese fue el principio y lo más desconocido. A partir de ahí ya se puso a defender a las rapaces. De hecho, leí un artículo de Félix de la Fuente sobre la necesidad de defender a las rapaces, y ya conectó con Félix de la Fuente, se hicieron íntimos amigos y colaboradores, empezó a trabajar con él, a escribir para él, a cuidarle los lobos que tenía en la casa de campo, y bueno, pues ¿se acabó? De la historia es más conocida, y fue cuando se fue a la universidad y realmente en lugar de irse se matriculó en biológicas, y en lugar de ir a la universidad se dedicó a irse de furtivo, a entrar furtivamente en el Pardo y a cuidar los lobos de Félix, y luego ya se conectó con investigadores, escribió muchas publicaciones hasta que hizo Fragüe, eso saldrá a todo, imagino. Bueno, pues perdonad, pero realmente era cortito, pero uno se alarga cuando se pone a hablar. ¿No había 5 minutos con el público o paso desarrollo? Como queréis. A mí me parece que es más eficiente si hablamos todos seguidos. Sí, vamos a hacerlo seguido y después ya que eso. Bueno, pues buenas tardes, y segundo los agradecimientos de mí, y me meto directamente al tema. Yo personalmente estoy no solo haciendo un homenaje, sino también celebrando a Jesús Jesús. Y para ello lo que voy a hacer es una pincelada muy rápida sobre un personaje que, como todo gran personaje, es producto de sí mismo, de su
interior y también de sus circunstancias, de su momento histórico. Voy a señalar dos momentos concretos que creo que marcan y definen el paso, la transición del activismo de Suso y de la concentración de actividades y su preocupación por cómo conservar la naturaleza. Si nos remontamos a la España de los años 60-70, después del periodo de autarquía, estamos en el momento del desarrollismo del tardofranquismo, del final de la dictadura fascista que tuvimos durante 40 años. En ese momento arranca un periodo de expansión económica acompañada de construcciones, grandes infraestructuras, todo tipo de actividades de alteración de la naturaleza y quizá de un modo particularmente significativo la política forestal que en este país pues, causó durante 3-4 décadas bastantes daños. La llevaba efectivamente la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, hasta con su patrimonio forestal del Estado incorporado, hasta que en el año 71 se crea el ICONA. El ICONA surge no tanto por el cambio de política real sobre el terreno, sino porque teníamos que prepararnos para un gran evento internacional, que era la Cumbre de la Tierra de Estocolmo del año 72. El ICONA se crea en el 71. El proceso que estoy señalando de destrucción acelerada de la naturaleza continúa. La ley que tú has dicho, la política de destrucción de Alimaña, sigue muy activa, y eso genera, o es el caldo en el que surge este puñado pequeño pero excepcional de personas que constituyeron una especie de referente para el resto de la preocupación social por la conservación. Hemos hablado de Suso, pero también se han mencionado a otras personas. No voy a entrar en detalles ahora. Sí que remito a un detalle personal. Yo conocí a Suso en el mismo año en el que tú dices que estaban señalando que el director del CSIC fue aquí, a Monfragüe. Fuimos al Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, donde yo estaba haciendo mi tesis doctoral bajo la dirección de Fernando González Fernández. Nos desplazamos todos, entonces cabemos en una ropa, fuimos todos 6 personas y nos plantamos allí a conocer en persona a esta persona tan llamativa, tan interesante, que estaba tratando de defender la umbría de Monfragüe y todos los aledaños de esta depredación de una política forestal terrible. Nos plantamos allí y tengo un recuerdo clarísimo, como si lo estuviese viendo ahora mismo. Estábamos al lado de la casita que tenía en la Confederación Hidrográfica. Estaba él allí, un joven, apto, esbelto, delgadito. Estaba detrás, a un paso o dos de él, una mujer joven también, con un niño pequeño de la mano, su mujer Isabel Bermejo, el niño Pablo, todavía no habían tenido a la niña. Y ella estaba mirándolo todo, muy atenta. No intervino. Suso nos ha dado una explicación interesantísima y fue una experiencia magnífica. A partir de ahí mantuvimos el contacto por diversas razones. Suso, ya sabéis que fue crucial en la salvación, la defensa de Monfragüe, un espacio de particular interés. En aquel momento he dado cuenta que la conservación se centraba en especies singulares, espacios singulares y personajes singulares que se interesaban por ella. Y Suso pasa cuando la democracia trae una nueva política, el inicio de las nuevas políticas no solo sectoriales, sino también a nivel territorial. Las comunidades autónomas pasa a dirigir la dirección de medio ambiente en la comunidad de Extremadura. Como esto es conocido, también lo dejo rápidamente, pero quiero decir que ahí Suso corresponde a esta persona inicial de gran interés en la materia que pasa a la acción política. Eso poco a poco se va transmutando en la España de los años 80, en la España de los años 90, y en mi opinión la política ya cada vez es menos de personas interesadas específicamente en la materia y más de políticos profesionales. No entro en valoración de ello. ¿Qué es lo que acontece en los 80? En los 80, además de las autonomías, tenemos un cambio de mentalidad a nivel de conservación planetaria.
empieza a hablarse ya, más que de espacios y especies singulares, empieza a hablarse de territorio, empieza a hablarse de conectividad, de redes. Nosotros entramos en la Unión Europea. Empieza a organizarse un movimiento ecologista ya más extendido, con más base social a nivel de todo el Estado. Y de alguna manera el rol que personajes singulares como Suso habían desempeñado comienza a difuminarse entre las nuevas circunstancias. Nosotros, mi compañero entonces, nos casamos y tal, nos vamos a Bruselas y estábamos allí de puente para vincular un par de años, para vincular a la ONG ambientalista española con la de la Unión Europea, en la Federación Europea de Grupos Ecologistas, y por allí nos aparece de nuevo Suso, con el cual he seguido el contacto desde la universidad. Yo era profesor titular de la universidad y tuve una excedencia por servicios especiales de como 12 o 14 años. Entonces, en ese proceso me di cuenta de dos cosas muy importantes. La primera, que me llamó la atención, él iba a esas reuniones por allí por Bruselas, iba acompañado de Isabel, de su esposa, y me di cuenta de que Suso estaba rastreando nuevas vías, esas nuevas vías que se estaban abriendo, esa directiva de hábitat, esa red Natura que implica esa conectividad entre los espacios y esa visión de la conservación ya como territorio, no como especies singulares y espacios singulares. Él estaba ya empezando a cascar, se daba cuenta que esa era la nueva visión. Me maravilló la capacidad que tenía de hacerlo y ya son bien. Entonces, en ese momento comenzamos a colaborar en esa línea. Él empieza a abrir su mentalidad hacia ese tipo de ideas. Y la segunda cosa de la que me di cuenta, y la quiero dejar aquí reflejada porque no se ha mencionado en otras ocasiones y creo que es importante, es que Isabel Bermejo, más allá de esta persona callada, la mujer que no... Isabel Bermejo era como el contrafuerte, como los agotantes que sujetan los muros de carga de los grandes monumentos medievales, las grandes catedrales. Y eso lo pude constatar a continuación, posteriormente, porque ambos constituían un pack de relación y de refuerzo mutuo, y ambos se complementaron muy bien en el mundo rural. Isabel acabó coordinando el área de agroecología, la Ecologista de Nación, y siendo la representante de los grupos españoles en esta Federación Europea, y Suso dio el salto que a mí me parece crucial y realmente muy interesante, porque él percibe precisamente ese cambio singular que estaba teniendo lugar y se mete en la vía de la transhumancia, porque la transhumancia precisamente representa ese potencial de vínculo de territorios, conectividad y el motor económico y el motor dinámico de sus ovejas o sus animales transhumantes que pasaban por allí. Voy a terminar ya rápidamente. Cuando después de nuestro periplo por el mundo volvemos a España y nos ubicamos de nuevo aquí en Colmenar, Suso viene a buscarme porque él sabía que yo había estado estudiando la transhumancia en los años 80. El documental tiene una pequeña imprecisión ahí, le teníamos documentada, habíamos registrado más de 15.000 cabezas de ganado atravesando el sistema central y eso, y está publicado desde los años 80, gracias. Me parece permitido mi informar. Continuamos ese vínculo. Yo le acompañé en diversas ocasiones, bastantes, nos hemos visto en 6 o 8 provincias distintas, he atravesado 3 o 4 veces Guadarrama con él, he llevado a personas de distintos continentes a que vean, y Mimi ha visto a una de ellas en concreto, a los chinos no, pero a las chicas esta africanas sí que la vio, cómo sorprendía el hecho de lo que teníamos aquí. Y quizá la cualidad que tuvo Suso para mí más interesante fue que fue capaz de... Su universidad fue el mundo rural, aprendió del mundo rural, aprendió de la cultura tradicional y fue para mí el mejor ejemplo de este vínculo entre la praxis, entre ese conocimiento empírico y esa puesta en acción para conservar aquellos valores gigantescos. Voy a dedicarle un breve, la primera estrofa de un poema que, como sabéis, Suso era un gran lector, lo ha dicho Mimi, era sorprendentemente una persona muy leída y le encantaba y siempre citaba a los clásicos. Entonces
eso yo voy a citar la primera estrofa y me callo. La segunda, que es la más interesante, os la dejo a que la busquéis después en vuestros móviles. Y representa todo un modelo de vida, representa para mí lo que fue Suso. Yace aquí el hidalgo fuerte, que a todo el mundo asombró con su valor de tal suerte, que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Muchas gracias, Suso, nos sigue haciendo falta. Bueno, poco me queda ya. Me va a costar no repetirme porque todos tenemos los mismos conocimientos. Obvio los agradecimientos a los promotores y obvio también, bueno, decir que todos estamos en ello, la gran pena y congoja por su desaparición, pero sabiendo que nos ha dejado un legado enorme y muchas tareas por continuar con sus pautas de inspiraciones. Creo que ha sido un personaje irrepetible, uno de cada 100 generaciones, un espíritu libre que nos ha servido de ejemplo a seguir. Para mí, creo que todos estaréis de acuerdo, es una mezcla de un Leonardo da Vinci y un Gerard Tagger del naturalismo español, por las múltiples actividades que desarrolló con gran lucidez y acierto. Pionero, visionario anticipado, caballero andante y Quijote del ecologismo. Hermano mayor de todos aquellos que nos dedicamos a la observación y conservación del medio natural. Luz que nos alumbró con sus alocadas ideas y proyectos, marcando el camino a cientos de nosotros y que ahora debemos seguir huérfanos de su iluminación. Dedicó toda su vida por la conservación del medio natural y un mejor mundo rural, en equilibrio y en sintonía ambiental. Dejó de lado el interés personal y su economía y su familia. Actuó siempre de manera generosa, altruista, abierta, con la máxima honradez y sinceridad absoluta. Su buen hacer, ideas claras y contundentes, hacían irradiar un magnetismo que nos arrastraba a seguirle, escucharle y apoyarle en todo lo que nos proponía, por alocado que fuera. Suso ha sido mucho más que ese promotor de la transhumancia y pastoreo nómada por el que ahora se le recuerda por muchos, al ser lo último en lo que tomó gran empeño y todo su esfuerzo con gran éxito y amplia difusión. Entre otras cosas, también cabe destacar su conocimiento y acciones en conservación de fauna silvestre, sus actividades de educación y comunicación ambiental, la promoción de la protección de varios espacios naturales y un sinfín de actividades de ámbito internacional, pues sabía también hablar varios idiomas. Mi primer contacto con él, como de otros, fue en 1977. Sabía de las luchas que teníamos y ganamos en parar las urbanizaciones de la Sierra de Gredos y el puerto de Cotos por aquel tiempo, cuando en una asamblea de la reciente Asociación Ecologista Naturalista del DEN, que luego nos lo repitió en el primer congreso del movimiento ecologista, nos dijo con su voz rondarenga, enseñándonos con numerosas diapositivas que Monfragüe, la zona más valiosa del monte mediterráneo español, estaba siendo destruida con arranque de alcornoques centenarios y aterrazamientos para plantar eucaliptos. Pedía que nos movilizáramos para evitarlo. Yo entonces, además de ser socio fundador de dicha asociación, también lideraba la Comisión de Defensa de la Montaña de la Federación de Montañismo y recaudamos entre los montañeros madrileños varios cientos de miles de pesetas para evitar la destrucción del ecosistema mediterráneo de Monfragüe. Y Suso me lo recordaba, porque era muy de ello, y agradecía las numerosas ocasiones que nos veíamos y durante mucho tiempo cada vez que estábamos juntos y campeábamos. Él era tan avanzado en sus ideas y proyectos, estaba tan por delante de nosotros que muchas veces nos costaba seguirle y darle apoyo debidamente. También, más adelante, tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar con él, codo con codo, cuando estuvo como director general de Medio Ambiente en la Junta de Extremadura a mediados de los 80. Fui su escudero, un honor, el honor de ser escudero del más noble de los caballeros ambientales. También, función que también lo he repetido después en numerosas ocasiones, en lances de la transhumancia por la Sierra de Guadarrama. Era una Wikipedia andante o enciclopedia de intuición deslumbrante. Sobre todo lo que veía desentrañaba el entorno de un vistazo. Unía todo el mundo rural y el medio natural con la evolución humana de sus orígenes a la actualidad, con el patrimonio cultural y popular de cada lugar por donde pasaba. A su lado, un día de campeo, por donde fuera, te daba pauta de inspiración para trabajar durante un año y más allá. En Mérida, al principio de trabajar por allí, me acogió en su propia casa, donde con Isabel Merpejo, como ya bien dicho, su mujer, le dieron un trato formidable, como a otro hijo, hasta que pude encontrar y alquilarme una casa propia. Destacar, creo que hay que repetirlo, la labor de Isabel, donde se puede decir que más que en ningún otro caso, detrás de un gran hombre había una gran mujer, que la apoyaba y secundaba en todos sus temerarios proyectos. Son muchas las anécdotas que he vivido a su lado. Recuerdo prueba de su intrachable honradez, que en su función de director general devolvía a su costa
y la propia Isabel lo tenía que llevar a correos para tramitarlo, cualquier regalo que recibía en razón de su cargo. Ya tendrían que aprender muchos ahora. En otra ocasión, como ejemplo de su cercanía a la gente del campo, en un viaje por la región de los muchos que hacíamos, a veces recorríamos más de 1000 kilómetros en un solo día sin salir de la provincia de Cáceres o Badajoz, visitando un área forestal. Al bajarnos del coche, la gente se cuadró y saludó de modo militar, poniéndose a las órdenes del señor director, a lo cual Suso le dijo que bajara la mano y que ahora las cosas habían cambiado, que todos éramos un equipo, compañeros de trabajo y que la comunicación debía ser más directa, fluida y cercana. Después repartió con él, le pidió que dijera sin protocolos que necesitaba o le hacía falta para sus tareas y trabajo y absorbió toda la información que le daba, como siempre hacía con quien se encontraba por el campo. Esa era su universidad y su fuente de información. Estaría varias horas contando lances y curiosidades de su gestión en la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, donde éramos más bien una prolongación de una ONG que un organismo oficial. En todo caso, no era un animal político y su incursión en ese campo fue breve, muy atípica, aunque fecunda y meritoria, como le sucedió también a Fernando González Hernández, otro referente para muchos de nosotros. Ya en la organización de los encuentros internacionales de pastores nómadas y transhumantes, acción de gran repercusión en numerosos ámbitos, recuerdo que un día me llamó a horas intempestivas diciendo que estaba en la aduana del aeropuerto y necesitaba de manera urgente varios miles de euros para pagar los visados de los pastores africanos que había invitado a esos encuentros y si no su permiso no podía entrar en España. Así era. En medio de 12 canciones le ayudé a realizar los pasos de la Sierra de Guadarrama con el rebaño. A veces solo te llamaba con un día o dos de antelación, pues los pastores que llevaban no conocían estas montañas. Sus horas tiraba adelante con lo que fuera, siempre sabía que alguien la apoyaría como fuese, y ahí estábamos porque sabíamos que él tenía razón y teníamos que ayudarle. Por último, aunque no veía en directo otras anécdotas que me han contado, sé que son ciertas y las cuento, aunque algunas se me han adelantado, ha contado Lorenz, de un reflejo y resumen de su desbordante personalidad autodidacta y un hombre que se hizo a sí mismo, pues en los moldes de la sociedad y el sistema educativo no había cabida para personas de su talla. Lo de las reuniones del Parado de Trujillo, pues ya lo he mencionado, no lo voy a repetir, pero a mí me lo ha contado directamente Vecino Varillas con algunos detalles más y además le pedí permiso para contarlo. Qué bueno. Sin embargo, también he conectado con otro buen amigo, que no ha podido venir tampoco, Fernando Parra, que estudió también con él en primero de biología, pues me ha contado que se dedicaba a tallar con una navaja el lince de Doñana en los pupitres de madera a modo de reivindicar la protección de este espacio. No pasó de primero y por los exámenes coincidían con la época de cría de muchas especies. Me dice que él era alto, ya lo sabemos, muy cariñoso con los amigos, ya lo sabemos, y atractivo para las chicas que se lo rifaban. Ya entonces todos lo querían mucho. Todos hubiéramos querido ser Gazo, el naturalista español que más admiración y respeto ha suscitado en Europa durante más de medio siglo. En efecto, y en más de una ocasión a mí me ha reconocido que haciendo pellas, observando la naturaleza en directo y hablando con la gente que se encontraba, aprendía mucho más que en las aulas, y yo coincidía plenamente con él. Por mi parte he seguido fielmente esas pautas, aunque no le he llegado ni a la suela de sus botas, he procurado seguir su modo de vida, aprendizaje, asumiendo también como él la responsabilidad de divulgar y dar a conocer todo aquello que puede ser de alto interés ambiental para quien lo quiera escuchar. Somos muchos los que le debemos, y es una lástima que se haya marchado sin habérselo podido agradecer debidamente. Nos queda el homenaje perpetuo de seguir sus tareas y recordarle siempre. En estos últimos meses, cada vez que recorro los montes y campos donde estuve con él, no puedo evitar su memoria. Y si voy acompañado, les menciono las anécdotas que he vivido con él. Disculpadme, esto lo he escrito y lo he leído. Sierra de Guadarrama, por el puerto de la Tablada, junto a la primera Ciprestedita, el puerto de Somosierra, Recoco en Asturias, el Calderón de la Sal, donde acabó sus días, pasando por Monfragüe de Llena, tantos y tantos hijos. Ojalá su magnífica labor no se olvide nunca y la humanidad sigamos las sendas que nos han marcado. Estaría bien que alguna de las administraciones competentes o a instancia de las ONGs convocantes hoy mismo se promueva la declaración de uno o varios descansaderos en alguna vía pecuaria como descansadero del naturalista Jesús Garzón, defensor de la transhumancia, las cañadas, la vida silvestre y el mundo natural. Solo me resta decir, gracias Suso, donde quiera que estés. Cada vez que se oiga una esquila de una abeja por las cañadas, aúlle el lobo por los montes, cante un pájaro en su cortejo, o el viento haga susurrar las ramas de los alcornoques centenarios de Monfragüe, te estarán nombrando agradecidos y te estaremos recordando. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por estos palabras, estos
memoria y sin recuerdos, y el homenaje, pues yo creo que ha quedado simplemente reflejado en estos 3 testimonios. Antes de pasar al público para preguntas, tengo aquí delante de mí alguna gente, digamos, como Fila Cero, que quieren también pronunciar algunas palabras, lo que sea, más corto. Primero, Jesús, Pepe, pasados los 3 personas ya abrimos para preguntas. Bueno, yo al contrario del resto de ponentes, sí, yo al contrario, soy José García, soy biólogo, al contrario de los ponentes no le conocí personalmente, miento, he visto en algún acto público, al contrario de Paco, por ejemplo, por mi familia, pero hablando con su hermana Paloma, que sí somos compañeros de trabajo, pues he elaborado un pequeño 2 folios y medio, vamos, 2 caras y media, son 4 minutos para cronometrar. Y yo como Paco también lo he escrito porque soy bastante manta y no quería dejar nada pendiente. Y el tema es reivindicar a Garzón como sabio, o sea, en el concepto de sabio, que no ha salido aquí un poco tangencialmente, y luego además quiero decir que yo también quería ser Jesús García. ¿Vale? Eso de antemano, tengo que dar una clave de esto que cada 5 minutos se acaba y ahora paso a leerlo. Son 2 folios y medio. Intentaré no haya un aspecto divulgativo para el público general de lo que quiero decir, pero no. Homenaje a Jesús Garzón G. Quiero agradecer lo primero al Ayuntamiento por haber abierto ante este local y a las personas y asociaciones que han tomado la iniciativa de organizar este acto de homenaje al que hoy nos trae aquí. Cuyo objeto no es otro que el reconocimiento de Suso Garzón como una de las figuras más emblemáticas del conservacionismo en España en los últimos 50 años y cuya calidad humana fue un ejemplo a seguir por todos aquellos que amamos la naturaleza y el mundo rural. Quiero reivindicar con esta intervención el aspecto reconocido, pero menos divulgado, de Jesús como investigador científico, digamos, puro, desde la perspectiva de una persona, yo, que sin llegar a conocerlo personalmente, he admirado reiteradamente a lo largo del tiempo. Jesús Garzón era un sabio, en el sentido de la acepción de dicho término, que dicho término tenía en los siglos XIX, XVIII y XVII. O 17, que es el de los grandes viajes de naturalistas alrededor de un mundo desconocido sobre el que apenas se sabía nada y que aprovechaban todos los recursos de que disponían para conocer las especies de animales y plantas de todo el planeta donde les llevaban sus viajes en barco, que luego enviaban disecados o en pliegos de herbario o en forma de semillas a las primeras sociedades científicas, a los gabinetes de ciencia incipientes o a los primeros jardines botánicos recién creados. Dichos sabios, que muchas veces ejercían de médicos, militares, ingenieros, eran pasionalmente naturalistas puros, algo así como genéticos, como tu hermano. Y es decir, desde la humildad del que no sabe nada. Iban al mundo sin saber nada. ¿Qué había en Tailandia? Ni idea, no había ido nadie. A ver qué había dicho. Desde la humildad del que no sabe nada, pero con ansias de saber, se trasladaban a otros mundos, se hacían amigos de los nativos del país para absorber sus conocimientos naturales, producto de sus vidas cotidianas, y sacaban datos de la flora y fauna de dichos lugares. De su historia natural, teniendo respuestas de ciclos de vida, alimentación, tecnología, etc., de aquellos seres vivos entonces desconocidos. Dichos conocimientos y colecciones, filtrados por las diversas metodologías científicas, revolucionaron la sistemática, la taxonomía, la etnobotánica, la farmacología y sobre todo empezó lo que fue llamada la historia natural de los seres humanos, que es algo así, que es un concepto casi olvidado actualmente, la historia natural, la vida, la biología, las cosas. Y sobre todo empezó lo que fue que es algo así como el cuerpo de conocimientos de la biología básica de las especies y sus comunidades. Suma de conocimientos acumulados para que años después se alumbrase el concepto de ecosistema y naciera una ciencia propia que se denominó ecología, cuyo campo de acción, como es sabido, consiste en relacionar los seres vivos con el medio que los alberga. En este sentido, Suso era un sabio, a eso me refiero. En los años 60, gracias a una ayuda de ADENA,
empezó a recopilar datos de lo que muy posteriormente se llamaron especies emblemáticas, que lo has dicho tú, y posteriormente especies bandera para el movimiento ecologista. Aquellas cuyo interés cultural y social podían hacer que determinados espacios se protegieran y por ende todo el ecosistema que albergasen, movilizando recursos y fomentando el desarrollo de iniciativas proteccionistas generales. Entonces, en la época de Suso no se llamaban especies bandera. O sea, vale, joder, perdón. No funciona esto. A mediados de los años 60, Jesús viajó a su ancestral Extremadura con sus ansias de conocer qué había allí, al respecto de especies que se sabía que existían, pero de las cuales no se tenían datos concretos ni de presencia ni de su abundancia, ni de sus ciclos de vida. En definitiva, no se conocía nada del estatus de aquellas especies como el lince, el águila imperial, el buitre negro y leonado, cigüeña negra, butagas e incluso posteriormente el oso cantábrico. Conocimientos básicos, insisto, que entonces no existían, que adquirían en una primera fase como los sabios del siglo XIX, poniéndose en contacto con los naturales del sitio, por ejemplo de la Sierra de Gata, espacios que podían calificarse, como en el siglo XIX, como tierra ignotis o tierra desconocida, al menos en su aspecto biológico o naturalístico. Para ellos Suso no tenía líneas rojas y muros de desprecio a ninguna actividad tradicional que pudiera dar información de aquello que buscaba, por lo cual se hizo amigo de los pastores, de los agricultores, de los cazadores, de los pescadores, de los ganaderos de Bravo, de los alimañeros, incluso de los furtivos, del tipo descrito en la película Tasio de Argentari, que es una buena película. Todos ellos con un conocimiento profundo de aquello que les permitía vivir en un medio hoy semi-abandonado. Conocimientos y datos que filtrados por su saber eran comprobados en campo, salida tras salida, hasta recopilar un profundo y entonces novedoso conocimiento de la situación real de dichas especies. En aquel entonces Suso compartía con naturalistas como Valverde y Cascoviejo, los salvadores de Doñana, dichos conocimientos. Hablamos de mediados de los 60 y quiero recordar que apenas había metodologías publicadas para estructurar dichos conocimientos. De Belgracia, en 1967, Valverde publicó su estructura de una comunidad mediterránea de vertebrados terrestres, lo cual era un punto de inflexión en la organización del conocimiento natural. Años después, y con ocasión de la publicación por fascículos de fauna y después de fauna ibérica, Ofelio Rodríguez Lafonte, incorporó datos recopilados por Suso. Por ejemplo, se publicaron los primeros estudios relativos al límite ibérico en lo referente a la selección y requerimientos del hábitat, ciclo de vida, alimentación y distribución en algunos lugares de Extremadura. Estudios que anticiparon años en nuestra querida España una nueva concepción de la ciencia biológica, los censos de vertebrados, en los pioneros de dichas metodologías, por ejemplo, tenemos que citar a Purroy, de la misma quinta que Suso, en su primera etapa de la Complutense y después como catedrático en León, que es el padre de los censos de vertebrados. O sea que Suso se anticipó al padre de estos censos. Y posteriormente de su discípulo Tellería, que con su manual para el censo de los vertebrados terrestres, que en realidad eran las clases que impartían a los doctorandos, se convertiría en un manual imprescindible, me queda media página, en un manual imprescindible para las posteriores generaciones de naturalistas de campo. Insisto que Suso fue anterior a todos estos estudios que a gente como yo nos motivaron para ser biólogos. Yo quería hacer eso. Mi generación fue en gran medida motivada por Félix, pero para mí el ejemplo a seguir era Suso. Conocimientos que posteriormente justificaron el pasado. Perdón. Conocimientos que posteriormente justificaron la salvaguarda de Monfragüe, como años antes sucedió con Doñana, y cuyo ejemplo persistió en el conservacionismo y se declararon en las siguientes décadas los espacios protegidos que ahora tenemos, partiendo siempre del conocimiento básico. Ciencia pura, biología básica, historia natural, ecología, con sus leyes y metodologías propias, sin aplicación concreta y por tanto aplicable a todos los campos del conocimiento humano, con un acercamiento a la realidad sin preconceptos, con la naturaleza como objeto de estudio que desconocemos y cuyos resultados pueden sorprendernos. Ese es el verdadero conocimiento que nos hace sabios. Ciencia pura que ejerció con humildad y respeto al mundo rural, como sabio Jesús Garzón, y que merece ser un ejemplo a seguir por las generaciones futuras de naturalistas de campo, y que actualmente es minusvalidada por el apellido aplicado o aplicada, me refiero a ecología aplicada.
sin dedicarse partidas suficientes para su desarrollo. Conocimiento profundo del campo que tenía Suso, que ahora en muchas ocasiones se sustituye por simulaciones y análisis multivariantes del ordenador, realizados por estudiosos que nunca salen al agua y cuyas conclusiones no se corresponden con la realidad, confundiendo el concepto de correlación con el concepto de causa. Reivindico, por tanto, el esfuerzo personal del homenajeado y conmino a sus familiares y amigos, si tienen manuscritos de los datos de la primera etapa de Jesús, los den a conocer y publiquen los datos de sus pesquisas antes de que se pierdan. Si esto fuera posible, podríamos comparar, nos serviría para saber más de dichas especies, como por ejemplo de expansión de poblaciones o cambios de comportamiento solo observables por el transcurso del tiempo. También hay alguna gente más que quieren hablar antes que entramos en preguntas. No sé si Mateo, te traes aquí con tu perrito. Vale, aquí. Mateo es de la zona. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo realmente tuve la suerte de conocer a Suso estos últimos años, compartí varios momentos con él, desde las faldas del Espigüete hasta Fresnedillas de la Oliva, varias anécdotas que guardo para siempre, pero en realidad estoy aquí más bien como portavoz de otra persona que me conoció mucho más y compartí mucho más con él, que no ha podido estar aquí, que es mi pareja, que es Krishna, que se encuentra en Bolivia. Ella es boliviana y ahora está en Bolivia, pues ha coincidido visitando a su familia y bueno, me ha mandado unas líneas y lo que voy a hacer es leerlo, es súper breve. Pero bueno, mi percepción es que fue una persona muy importante, ¿no? que fue justo al final ya de estos últimos años, le cambió la vida en cierta medida a Krishna y le abrió un mundo pues que ha sido impresionante para ella, ¿no? La vivencia. Ella les acompañó en la transhumancia de 2019 y bueno, estuvo entera, ¿no? con los momentos buenos, los momentos duros y bueno, yo creo que él hizo mejor persona. Entonces voy a leer simplemente esto que me mandó anoche, como si fuese ella, ¿no? Conocí a Jesús hace 5 años en la Cañada de las Molinas, en Puebla de la Sierra. Ese día Suso me hizo el mejor regalo del mundo. Me dio la oportunidad de hacer una transhumancia con su rebaño. Me abrió las puertas de esa casa grande y fascinante donde él habitaba y que yo hasta ese momento desconocía. Esa casa donde todo el mundo cabía, donde todos éramos bienvenidos. Jesús nos hacía parte de ese gran proyecto en el que él firmemente creía y nos contagiaba de esa gran pasión que le movía. Siempre recordaré su tesón, fortaleza y entereza. Suso, te recordaré ahí en el horizonte contemplando al rebaño con tu chaqueta verde y tu pequeña libreta de notas en el bolsillo. Recordaré esas conversaciones que siempre iban acompañadas de alguna canción o poema que compartías con nosotros y esas anécdotas dignas de una persona como tú. Gracias, Suso, gracias por regalarme y regalarnos tu compañía, tu enorme sabiduría y tu coraje hasta el final de tus días. Buena vereda, querido Suso. Quiero presentaros a Pilar, que también una amiga muchos años con Suso. Hola, ¿qué tal? Soy Pilar. Yo conozco a Suso en su faceta de pie de rebaño. Desde hace los últimos 8 o 10 años que le acompaño intermitentemente en los rebaños, en la transhumancia. Nos hemos conocido gente muy interesante, hemos reconocido aquí hasta los perros, pastores que no están, como César Galán de Coca, Javier, bueno. Y me marcó tanto que hasta me he comprado una chaqueta de falsa oveja. Y llevo la camiseta como orgullo, me regaló una vara de avellano y bueno, la tengo un orgullo. Entonces solo tengo anécdotas suyas. Le gustaban mucho los niños, hablaba cuando el rebaño seguía adelante, se paraban los conejos a las charlas, les contaba que les pintaban la estrella estapétala a las ovejas para que de lejos pareciera la Vía Láctea. Bueno, y ya le decía, Jesús, ¿cuándo vas a escribir los 30 años de la transhumancia?
Dice, sí, me voy a tomar 2 años porque tengo muchas fotos y las tengo que organizar, tengo que escribir, y le volví a ver a Pierre de Rebaño. Digo, Jesús, tus 30 años, dice, otros 30 más, otros 30. Y bueno, todo son anécdotas, una persona que cuando estaba a gusto igual te presentaba la pastora de la Pinacosa, que te cantaba cantos folclóricos. Bueno, ¿qué os voy a contar? Su faceta personal nos ha marcado mucho. Ha hecho una red de gente unida a él, que de la universidad, de otros pueblos. Yo le perseguía. Digo, ¿dónde estará? Me levantaba, ¿dónde estará el rebaño? Llamaba pastor, ¿dónde estáis? Cogía el coche, me iba, igual nos íbamos a Priolo a verles esquilar, a la fiesta de la Transhumancia, y me decían, hombre Pilar, o daba una charla en la Casa de León, hombre Pilar, ahí digo, Suso, te sigo con el nuevo rebaño. Así que bueno, es la faceta de esa persona. Me alegro mucho que sé que ahora hay un relevo generacional, que su hija va a seguir tirando del proyecto, y me alegro muchísimo, mucho ánimo, y yo creo que todos los que le seguimos pues pueden contar con nosotros. Otra cocina, hay una, porque claro, a mí ya me habló, yo también soy bióloga ya, y alumna de Gonzalo Bernaldez, y me abrió, voy persiguiendo a los pastores, soy amiga de los de Valdemorillo, de los que están en los Arristillos, y ahora hay una pastora de Santiago, el que está en la Sierra de la Polera de Zamora, todos los que han tratado, gracias a Jesús que nos ha unido en este gran proyecto. Y hay una pastora que está en Fresnedillas de la Oliva, porque ellos pasaban el invierno allí con Colmenarejo, yo vivo en Galapagar, y con la excusa de os traigo un café, una tortilla, un bizcocho, y de ir a verles a los perros chuches, cuando había niños también, y venía siempre una excusa. En la pandemia me pilló la policía llevándole tortillas, me pusieron una multa que luego no la pagué nunca, pero porque estaban abandonados allí, no podían salir en Colmenarejo. Bueno, que hay una pastora que se llama Elsa, que está en Fresnedilla de la Oliva, y el domingo va a hacer una pequeña transhumancia a Cerro Alarcón, a Valdemorillo. Pues si alguien quiere acompañarla, pues que sepáis que sigue todavía habiendo pastores que apuestan por el proyecto de desbrozar, y de pagar. Estamos con el ayuntamiento a ver si hacemos un rebaño municipal que vaya desbrozando montes públicos, y bueno, es toda una guerra, pero con larga trayectoria. Y bueno, pues nada, es un personaje y no se nos olvidará nunca. Es cierto lo que dice Pilar, que hay muchos proyectos que se puede nombrar. Nosotros aquí en Comunidad, en la zona, tenemos la cooperativa forestal de los Arristillos, que acaban de pasar con su rebaño desde Casa de Campo, y en breve van a llegar a Puebla de la Sierra, y aquí el 1 de junio tiene su fiesta ahí de regreso del rebaño. Tengo una palabra más antes de abrirlo a preguntas. Bueno, yo soy Álvaro Blázquez y estuve en Ecologistas en Acción. A Suso le conocí recientemente, pero es que yo llevo 30 años con gente próxima a él también, hablándome de Suso. Porque, bueno, aunque soy de la misma quinta, pero yo no soy ecologista de los 70 como, por ejemplo, Paco, sino que soy de medio de los 90, ¿no? Y bueno, pues el tema de las vías, yo entré en el ecologismo por el urbanismo, y lo de las vías pecuarias al principio no me entró mucho así, porque, bueno, aparte mis tíos han sido pastores, ¿no? En las sierras de Ávila, las Parameras, iban a Extremadura, y la verdad es que no tienen muy buenos recuerdos. Estamos hablando de años 40, frío, casi hambre, soledad. Hoy en día nos encanta la soledad en el campo. Bueno, entonces ese mundo luego nosotros lo hemos reinterpretado, y yo pienso que eso es muy positivo, ¿no? Yo incluso pienso que si a alguno de mis tíos les hubiera llevado ahí a la Huerta del Sol o a la Casa Campo cuando veníamos con las ovejas, yo creo que se hubieran emocionado, a pesar de lo mal
que lo casaron de pastores, ¿no? Y bueno, pues poco más. O sea, la gente que yo me ha concienciado sobre el tema de vías pecuarias son gente que, por ejemplo, Hilario Villalvilla, que es una de las personas que más sabe de vías pecuarias. Y luego después, pues, gente que considero buenos amigos, como, bueno, aquí Paco, Julio Vías, Juan García Vicente, era una persona, yo creo que muy amiga de... Y entonces ellos, pues, al final, lo que han conseguido de mí es que aprecie todo el tema de lo que son las vías pecuarias, esos terrenos públicos. Yo antes no era tan consciente de todo este tema y bueno, pues les agradezco a ellos. Y a Suso, bueno, estuvimos, ¿verdad? Me acuerdo que nos pidió que controláramos las ovejas porque entramos en una calle, ya que esto acabo, entramos en una calle ahí en una organización de Boadilla, con unos casoplones enormes, y había una medianera con flores. Y entonces las ovejas empezaron a comerse las flores y nosotros intentando apartarlas. Y digo, ya verás, cuando salga aquí alguno de estos casoplones, igual, yo qué sé, pues nos lanzan un perro o cualquier cosa. Pero bueno, no pasa nada. Luego pasamos también por al lado un campo de golf, que eso sí recuerdo ahí entre Boadilla y Majadahonda, que eso, gracias a Ecologistas en Acción, se abrió ese campo de golf, pero eso tuvo el coste de meter ovejas, no de Suso, pero de otras, de Longinos, ovejas por el mismo campo de golf. Y al final conseguimos, yo no tanto, sino esto es cosa de ecologistas, ¿no? Conseguimos que se retranqueara el campo de golf para que esos pocos cientos de metros hubiera una continuidad y Suso, Longinos y otra gente pudiera entrar a Madrid con las ovejas. Y nada más, gracias. Bueno, al principio os comentaba que había una persona muy especial, muy allegada a Suso, que es Marití, que pertenece a la Asociación de Transhumancia y Naturaleza, y le pedí, ya que había sido una de las personas que ha estado en el grupo de preparación de este acto, que me mandase un vídeo pues hablando un poco de Suso y de su relación. Entonces me ha mandado este vídeo que quiero poner, que me hace mucha ilusión además que esté Marití presente, aunque sea eso, telemáticamente. Buenas tardes, muchas gracias por este homenaje tan merecido que le vais a hacer a Suso Garzón en una tierra como la de Colmenar Viejo y con tantos amigos ahí reunidos, aunque no están todos, pero sí los que han podido ir y sobre todo sus hermanas. Muchas gracias también en nombre de su mujer Isabel y sus hijos Pablo y Mar por este homenaje y también muy agradecido por Eduardo Ramírez y la empresa NAPRI junto a otras empresas que os habéis unido a celebrar este día. Y por favor acordaros siempre de que todas las semillas que sembraban los animales también las sembró Jesús Garzón y ojalá sigamos luchando por toda esa trayectoria que él llevó y seguir adelante con la transhumancia y otros de los proyectos de medio ambiente que él hizo posibles. Que viva Jesús Garzón y que viva la transhumancia. Una cosa, el sonido era complicado porque está en un parque de Cáceres, es un parque muy bonito que además Suso, según me ha dicho Marití, lógicamente tenía cierto cariño, o sea, era solo añadir esto. Bueno, ahora, si os parece, abro para preguntas a la gente en la mesa o más comentarios si queréis compartir con nosotros algunos recuerdos, algunos momentos que habéis vivido con Suso y principalmente si tenéis alguna pregunta.
Bueno, tenemos solamente este lugar. Sí, a ver si hay que hacer una pregunta que me diga el micrófono o en boca o algún comentario. Creo que por aquí Felipe algo. Bueno, si quieres, Bueno, yo soy bióloga y conocí a Suso, creo que es una base de en el año 76 en Líbana, porque yo me un estudio en una revista aquí, que desapareció de allí, pues como experto en fauna, pues para contribuir a la vivienda. Luego fuimos los únicos habitantes del Parque de Monfragüe durante el año 77-78, porque él se instaló allí a vivir, yo vivía allí por circunstancias familiares, entonces pues, nos hicimos muy amigos, tanto con él como con su mujer, y tenían al niño, a Pablo, y total que fue claro, cuando estás solo en un paraje como esos, pues vives muchísimo y creas un lazo que luego hemos ido convergiendo a lo largo de los años, luego en muchas situaciones, un poco de trabajo, yo trabajo en la Consejería de Medio Ambiente, bueno, después de otros trabajos varios en relación con la ecología, y luego hemos seguido viéndonos en Santander, cuando se Medina Cabezón, nuestros hijos han sido amigos. Entonces yo, de cariño, ha sido una persona tan cariñosa, tan cordial, tan generosa. Aunque no te veas, siempre hay un vínculo de compañerismo y sobre todo, o sea, yo lo que le he tenido ha sido una gran admiración porque creo que ha sido el naturalista puro con un nivel científico fenomenal, con un lenguaje estupendo, o sea, a veces los naturalistas les cuesta expresarse, les cuesta divulgar, un divulgador fantástico. Yo una vez llevé un grupo de amigos a las Grullas de Extremadura, no tenían ni idea de estos, eran economistas y tal, o sea, viraron completamente, les transmitió algo que nunca habían pensado, que el valor de la transhumancia, recorrimos algunas cañadas, o sea, fue algo como que gente que nunca ha tenido un vínculo especial con la naturaleza, sea el turismo, la astronomía, lo que sea, pasamos unos días juntos y entonces les cambió completamente la visión de la naturaleza. Yo creo que esa explicación a tantísima gente de algo que si no te lo hacen ver, no lo entiendes, creo que es un valor que pocas personas tienen. Entonces, bueno, pues yo siempre estoy con mi control y con y me yo por las ramas, pero bueno, que yo estoy súper agradecida de haberme conocido, ha sido una oportunidad estupenda y una aprendizaje fenomenal y un poco, pues, los que hemos conocido a lo largo de los años, como siempre ha sido como cariñoso, como cordial, es como un poco, a lo largo de tu vida siempre ha estado presente, pues eso es precioso. Así que estoy muy contenta de que se haya hecho esta verdad. Yo conocí a Suso en las jornadas que tuvimos en Monfragüe, cuando quisieron llenar de un apellido Monfragüe, yo le conocí ahí, me acuerdo que empezamos desde Madrid hasta un autobús. Entonces no existía ni estaba ecologista, pero éramos muchos grupos, se efectuó algún autobús para ir a Monfragüe a protestar. Hubo alguna persona que me acuerdo que se llegaron a encadenar era lo que se hacía en aquella época, encadenarse a las máquinas para que no pudieran aterrizar. De hecho, todavía en